Con mucho gusto, muchas gracias, Xochitl. Pues básicamente el tema que nos ocupa el día de hoy es crucial. Es un tema muy delicado que va a atravesar eh, todos los aspectos de la vida política, electoral, jurídica, económica de nuestro país para las próximas semanas y meses por venir. Por el proyecto, la forma que está impulsando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su mayoría parlamentaria. Un proyecto que en la sustancia implica graves retrocesos en materia ambiental, en materia de modernización y de reglas claras para la definición del sistema eléctrico y en materia económica, afectará las finanzas públicas y tendrán que ser subsidiadas o con impuestos o por los contribuyentes con el pago de alguna transferencia del presupuestal o el pago de los recibos telefónicos, ya sea, los recibos eléctricos, ya sean las empresas comerciales, industriales o las tarifas domésticas. Todo esto nos habla de un proyecto que se quiere imponer a contrapelo y doblando la apuesta de manera muy impositiva, sin abrirse a la discusión, sin abrirse al diálogo, al análisis, de buscar mejores soluciones a un problema que tenemos todos los mexicanos. Cada vez tendremos necesidad de generar mayor fluido eléctrico a menores costos y de manera más ecológica. Y esta es una solución que nos involucra a todos. No es solo la visión del presidente de la República la que debe imperar, sino debemos de hacer un análisis mucho más amplio. Por eso el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional abrirá el debate, hará una convocatoria para hacer una reflexión más amplia, nacional, especializada sobre los distintos aspectos técnicos, económicos, jurídicos de esta iniciativa que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador. A todas luces ya se dio cuenta, se lo dijo la senadora Xóchitl Gálvez al final de la aprobación en el Senado, cuando estaban aplaudiendo el grupo mayoritario por la aprobación de la contrarreforma energética, eléctrica, le dijo, pues nos vemos en la Corte, porque ya sabíamos que el tema era inconstitucional. Es inconstitucional, ya lo declaró un juez de manera provisional y ya lo está declarando de manera la suspensión definitiva. Y el presidente de la República quiere doblar la apuesta, quiere enviar una reforma a la Constitución y pues todo esto nos anticipa que será el megatema, el tema central político, económico, electoral y judicial de las próximas semanas. El Partido Acción Nacional está preparado para dar la defensa de una energía limpia, una energía accesible, con reglas claras para todos y no gobernarse a capricho, a contentillo de un presidente que si bien tiene una mayoría, que en la Cámara de Diputados la obtuvo de manera artificial, porque no fue con los votos, obtuvo el 43%, hoy de manera artificial tiene el 65% de los votos. En la Cámara de Senadores tenemos una mayoría opositora para impedir que esto se dé sin discusión, sin su análisis. Ese es el posicionamiento inicial que yo quisiera dejar a manera de reflexión. Muchas gracias, Sergio. A la orden. Muchas gracias, senador Madero. Senadora Gálvez, ¿desea usted o prefiere si quiere, cerrar? Julián, y ya cierro. Entrale tú, Xochitl, por favor. Bueno, a ver, básicamente reconocer este fallo y felicitar a los valientes jueces y juezas que aguantaron presiones, porque aunque el ministro presidente declara hace unos momentos en un programa de radio que no hay intromisión en la Corte, pues yo creo que sí no está bien que el presidente intimide a un juez, que envía una carta donde pide que se le investigue porque simple y sencillamente emitió un fallo apegado a derecho. Si bien es cierto, los jueces no se deben dejar de intimidar ni por el presidente, ni por los senadores, ni por los empresarios, ni por nadie. Ellos están para hacer respetar la ley.
Ellos están para interpretar la Constitución y resolver en función de eso. Pero sí, aunque no se reconozca por parte del presidente de la Corte, yo sí creo que esta manera de enojo del presidente de decir que este juez había suspendido de manera amplia y que le parecía sospechoso y que iba a mandar una queja, pues es la manera que el presidente ha doblado a muchos personajes del poder político, con amenazas, con intimidaciones, y eso creo que en un país democrático no debería de suceder. Lo que debería haber hecho, pues es ver el fallo y bueno, meter su queja como cualquier ciudadano la mete, pero no usar la tribuna pública que tiene él, que tiene una voz muy fuerte, en contra de un juez. Celebro que este juez haya aguantado todas estas presiones. ¿Y qué es lo que hace? Hoy pasan dos cosas que sí me gustaría decir. Esta resolución que se emite ya de manera definitiva, o sea, da una suspensión definitiva a esta ley y la da amplia. Eso le enojó muchísimo al presidente. ¿Por qué la da amplia? Porque hay una competencia en el sector eléctrico. Y si tú solo le dabas el amparo a las dos empresas que lo presentaron, las ibas a privilegiar sobre el resto de empresas, porque esas empresas sí iban a poder vender energía eléctrica y el resto no, si solo las protegía a ellas. Y el juez interpreta que eso distorsionaba el mercado eléctrico, lo cual tiene toda la razón. Por eso la suspensión se la da a toda la industria. Y llama la atención que el día de ayer, hoy sale publicado un oficio que emite Rocío Nale a la CONAMER, donde ya declara suspendida esta reforma. No sé si lo hace porque ya esté queriendo mandar la reforma constitucional y hay una reforma vigente, porque había sido publicado en el diario oficial. No sé si viene con doble maña, porque llama la atención que hoy, antes de que el juez diera la suspensión definitiva, ella ya había declarado en este oficio a la CONAMER el que el IE no entraba en vigor. Entonces, sí viene un gran debate. Yo retomaría las palabras de los jóvenes que estuvieron en este Parlamento abierto, que no fue Parlamento abierto porque se aprobó la ley en comisiones el lunes y el martes se aprobó en el Pleno, pero los jóvenes dijeron una cosa que yo la retomo. Este no es un tema de izquierdas, de derechas, no es un tema de conservadores y liberales, es un tema técnico. Tenemos que analizar qué es lo que le conviene al país en materia energética. Hoy el presidente se ve que se enoja y se va contra las empresas como Bimbo, Walmart, que autogeneran su electricidad. Dice, les voy a enseñar el recibo de cuánto pagan estas empresas. Bueno, existe una figura que se llama autoabasto. Es como yo pago solo 200 pesos de gas en mi casa y antes pagaba 2,400. ¿Por qué? Porque tengo un boiler solar, pero invertí. O ahora que pago más de 3,000 pesos de energía eléctrica y estoy poniendo celdas solares, pues seguramente mi recibo se va a reducir a 300, 400 pesos. Y eso no quiere decir que no pague la electricidad. La ley te permite tener la figura de autoabasto, te permite que tú como ciudadano tengas celdas solares y no pagues energía eléctrica y al contrario, le puedas vender tu excedente a la CFE. Entonces, hay muchos elementos técnicos que creo que salen de la comprensión de la clase política y por eso este tema tiene que discutirse desde una visión técnica, desde una visión económica y desde una visión ambiental. ¿Por qué? Porque en la Constitución se establece el derecho humano a tener un ambiente sano. Vean cuántos días hemos tenido en la Ciudad de México de mala calidad del aire. Llevamos como 75 días, de los cuales 45 días han sido de mala calidad de aire en el Valle de México. ¿Y saben por qué? Por la termoeléctrica de Tula, que está quemando combustóleo más que nunca. Y está dañando la salud de los enfermos de COVID, de los enfermos de insuficiencia pulmonar, de los niños, de los jóvenes deportistas, y eso hay demostración clara de que eso es muy grave para la salud. Entonces yo diría, es un buen día. Nosotros insistimos en tribuna diciendo esta ley
es inconstitucional y los senadores de Morena y senadoras simplemente con un montón de soberbia no quisieron escuchar y sí nos acusan de que representamos los intereses de empresarios corruptos. Yo no tengo negocios relacionados con la electricidad, yo no tengo un solo peso invertido en este tema, yo solo creo que el mundo ya cambió. Y el mundo hoy está al lado de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las energías limpias, de los coches eléctricos, de las redes inteligentes, de la electricidad de las cosas. Ese es el mundo. Y si México no hace algo, nos vamos a quedar viendo desde fuera, simplemente como espectadores, y no vamos a ser parte de todos estos empleos que están relacionados a la tecnología. Muchas gracias, senadora. Senador Rementería, si nos hace el favor. Muchas gracias, Sergio. Saludo a Gustavo, a Xochitl, a Gina, a Alfredo, a todos los compañeros que están aquí, a los medios de comunicación. Yo creo que el asunto es verdaderamente grave, de gravedad extrema, lo que está pasando en el país. Desde luego, lo que se ha mencionado ya aquí en el tema energético debe de preocupar, porque mientras que en el mundo, y me refiero en todo el mundo, en los países que han alcanzado desarrollo, los que están en vías de desarrollo, está yendo las cosas en un sentido. Aquí en México vamos exactamente en sentido opuesto. Aquí el tema energético se ha convertido en un capricho, en una idea del pasado, revivida por la Presidencia de la República, pretendiendo dejar de lado todos los avances tecnológicos que ha habido en el mundo y que hoy permiten la generación de energía limpia, de energía segura, de energía también suficiente a partir de fuentes renovables. Y eso me parece que no admite discusión. Cualquiera lo puede entender. Ni siquiera los más avesados morenistas podrían descalificar esto. No lo podrían hacer. No hay argumentos para decir, porque además, por si todo esto que he dicho no fuera suficiente, encima es más barata. Es más barata que hacerla a partir de combustibles fósiles o de generación a partir de la quema de combustibles. Hoy yo creo que hay dos temas que hay que destacar. Uno, el energético, que está claro, que todo mundo lo puede entender. Es energía más barata, es energía más segura, es energía a partir de fuentes renovables. No hay nada que discutir. El tema es ideológico y tenemos que entender que eso es así. Y está muy bien que el presidente tenga su ideología y que crea que eso funciona mejor cuando el mundo ya está en otro lado, exactamente en la otra parte. Bueno, pues me parece que eso, bueno, podría ser una cosa de cómo lo piensa él. Equivocado está, pero así lo piensa. Pero lo que es grave, todavía más grave que lo que sucede en la industria eléctrica, en el sector energético, es lo que pasa con el Estado de Derecho en México. No podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que a partir de la mañanera, a partir de la tribuna de la mañanera, se amedrente a empresas, a jueces, a personas físicas, a exministros, a cualquiera que no le cumple o no va en el sentido del capricho que se quiere construir desde la presidencia de la República. Esto es aún más grave, porque ya el tema ya no es energético, el tema ya es político, de separación de poderes, ya va a una profundidad en nuestro país, en el régimen de nuestro país, que francamente preocupa y preocupa mucho, porque pareciera que estamos convirtiéndonos en el país de un solo hombre, y eso no puede ser. Somos una república, hay una constitución y esta se tiene que respetar. Existe la separación de poderes y se tiene que hacer valer. A mí me parece que este tema, a partir de esta ideología de quien manda en el país, pues se ha convertido ya, se está trasladando por el discurso que yo empiezo a ver, ya es un tema, incluso se vuelve un tema político y yo diría que hasta electoral. ¿Y por qué lo digo? Porque sabían desde el principio que esta ley se les dijo, no uno, muchos oradores de diferentes partidos en distintos foros, que iba a generar una cascada de amparos. Hace apenas unos cuantos días que se hizo la aprobación, la publicación, y ya hay decenas de amparos. Ya hay amparos en forma definitiva, con suspensiones definitivas. Ya se sabía. Y sin embargo se hacen los sorprendidos, empiezan a atacar a empresas, algunas de ellas internacionales, algunas mexicanas, pero también de talla internacional, y simplemente acusándolas sin ningún sentido, llevando esto a un terreno que yo digo electoral.
porque entonces empiezan a poner un matiz de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y eso no es verdad. Aquí no estamos hablando de quiénes son los buenos y los malos en la reforma energética. Aquí lo que deberíamos de hablar es en dónde es la mejor posibilidad de hacer para el país, un país que tenga suficiencia en materia energética, que tenga cielos limpios, que tenga la posibilidad de tener, además de suficiencia, tener un precio adecuado. Y ahí es donde debería centrarse el asunto. Pero ahora el presidente lo manda al terreno electoral. Y lo que pretende es decir, bueno, pues como no me la van a aprobar, pues voy a una reforma constitucional. Y todavía antier, me parece, dice, y qué bueno que se va a hablar de esto, y qué bueno que se va a debatir eso, para que sepan quiénes son los que están en contra de una cosa y los que están en contra de la otra. A mí me parece que esa disyuntiva de plantearse los que creemos, como en el mundo entero, por cierto, que lo que debemos es apostar por las energías o las fuentes de energías a partir de cosas renovables, del viento, del sol, en fin, del agua, de cosas que pudiera permitir transitarse hacia allá. Pues no, hay gente que lo piensa al revés. Y cuando el presidente se meta a atacar a la Corte y empieza a decir, esto es un tema entre los buenos y los malos, se equivoca el presidente, porque esto no es así, ni debe ser así, ni se debe de permitir así. Me parece que hay que respetar al Poder Judicial y reconocerle, por cierto, lo que hizo este juez, lo que han hecho otros que van, parece que al mismo camino, que hagan valer la verdadera separación de poderes en este país. A esto es a lo que lo estamos combinando y los estaremos respaldando. Por lo menos desde Acción Nacional así lo estaremos haciendo. No esperamos menos y nos merecemos, por supuesto, esa representación valiente de los juzgadores en nuestro país. Y basta ya de, a partir de ocurrencias, pues que se empiecen por parte de diputados y senadores de Morena y sus partidos aliados, que lo único que se dedican cada vez que hay una ocurrencia de estas es saber cómo lo defienden y aplaudir, y aplaudir, y aplaudir, como si realmente les pagaran por aplaudir en lugar de por pensar y de discernir qué es lo que conviene más para nuestro país. Yo creo que tenemos que centrar la discusión en los dos temas, lo energético, que casi no te ameritaría más que una breve explicación de cómo funciona el mundo hoy respecto a cómo quieren que funcione México, y lo segundo, lo político. No podemos permitir este ataque desde la presidencia a las instituciones del país, a los poderes del país, en este caso al Poder Judicial. Gracias. Muchas gracias, senador. Empezaríamos con las preguntas. La primera es de Gerardo Cedillo. Más o menos en el sentido de lo que comentaba, dice que si no consideran, para quien desee responder, si no consideran que este tema de la ley de la industria eléctrica fue planeado para que el presidente lo use como bandera durante las elecciones. Yo creo que ya lo dijo Julen, así va a ser. Es un tema polarizante y el presidente quiere polarizar. Lo que quiere polarizar es con engaños, metiéndole un contenido axiológico. Los que están con él son buenos y los que están contra él son corruptos. Los jueces que aprueban sus reformas son justos, y los que les dan suspensión son aliados de los empresarios y obedecen a corrupción. Creo que este va a ser un tema que va a atravesar, como ya le hemos dicho, lo electoral, pero no solo lo electoral, va a atravesar el tema económico, porque va a generar un ruido en las inversiones que han venido cayendo. Hay que reconocerlo, que desde el 2018 las inversiones privadas en el sector energético en general, tanto en petróleos como en electricidad, se han desplomado, y el gobierno no tiene recursos para fondear de manera directa todo lo que se necesita de inversión en infraestructura, tanto para Pemex y como para CFE. Va a ser un tema electoral, va a ser un tema que va a atravesar la vida legislativa, económica, judicial y también electoral en las próximas semanas, como ya lo dijimos al principio. Yo te quisiera poner un tema de que a lo mejor, ¿por qué se va hoy contra las empresas, tanto nacionales como transnacionales? A ver, si se aplica ahora la ley, si Walmart y Bimbo no se hubieran amparado,
y la ley se hubiera aplicado como venía, no habría electricidad suficiente. Habría apagones. O sea, hoy la electricidad apenas da con lo que genera la iniciativa privada, con lo que autoabastece la energía privada, la iniciativa privada para ellos mismos, para la industria automotriz, para la industria acerera, para la industria de alimentos. Ellos se autoabastecen. Si les quitas los permisos para que se autoabastezcan, la CFE no puede darles electricidad, no tiene de dónde darles electricidad. Entonces ellos tenían que ampararse por un tema de operatividad de sus empresas y de sus negocios. Y muchas de estas empresas son exportadoras, exportan pan y tienen que competir contra empresas que tienen energía más barata. Por eso en el 92 se abrió la posibilidad de, ante la incapacidad del gobierno de dar energía para crecer, pues se pusieron a autoabastecerse. Entonces creo que yo insisto, necesitamos un debate técnico, números, cuánto generamos, cómo generamos, a qué precio generamos, cómo les impacta a las empresas, porque al final, ok, le subes la electricidad de estas empresas, va a subir el precio del pan, va a subir el precio de los productos, o sea, pues no hay de otra. O sea, ¿qué es lo que hacen las empresas? Generar su electricidad para ser competitivas, y eso no está mal. Eso está bien, porque así los mexicanos pueden tener productos más baratos. Creo que es lo que el gobierno no acaba de entender. Muchas gracias, senadora. En este sentido, Mayolo López nos hace dos preguntas. Dice, si pueden dar una opinión más amplia sobre el amago que se le hizo tanto a Walmart como a Bimbo, y sobre si pueden abundar sobre la suspensión definitiva que otorgó el juez hace alguna hora. El senador Rementería y el senador Madero posteriormente. Yo quisiera decir que este amago que hace para estas dos empresas, como seguramente lo hará en el futuro para algunas otras, como lo ha hecho con los jueces, como lo ha hecho con tanta gente, lo único que demuestra y confirma es el talante autoritario, en donde si no se cumple lo que yo creo que debe de hacerse, pareciera que todos están contra mí y empiezo a despotricar contra todos. Me parece absolutamente fuera de lugar. No puede ser que desde la presidencia de la República se ataque además sin fundamentos, amenazando que se va a mostrar pruebas, que van a decir cuánto paga de luz, sin tomar en cuenta las consideraciones que ya se han hecho aquí. Cuánta inversión tiene para poder ellos lograr eficiencias en su forma de trabajar, de conducirse en la parte mercadológica, ¿no? Para poder ser eficientes, para poder ser empresas que crezcan. Entonces me parece absolutamente fuera de lugar y demuestra el talante autoritario. Y respecto a la suspensión definitiva, sí, en tanto no se resuelva el fondo del asunto. Yo creo que ya se esperaba. Yo creo que ellos sabían. Cuando vienen sucediendo tal cantidad de amparos, todos en el mismo sentido, lográndose las suspensiones provisionales, pues lo que se esperaba es que se pudiera dar esta situación, esta condición que se dio ahora en este juez, haciendo su trabajo, haciéndolo de manera valiente, sí, pero al final es su trabajo. Para eso está el contratado, para interpretarlo y hacerlo bien, más allá de, pues digamos que factores externos que pudieran influir su decisión. Y qué bueno que sea así, y qué bueno que siguiera así siempre. Así que me parece que lo que tenemos que esperar es que esta reforma termine en donde se dijo desde el primer día, que fue incluso iniciativa preferente, que era una reforma o una propuesta en aquel entonces absolutamente inconstitucional y que su destino iba a ser esto. O sea, que pudiera ser, ¿por qué no? Pensando que incluso tuviera desde el inicio un asunto que llevara escondido algo electoral. Y si no, por lo menos sí, de acuerdo como se dieron las cosas, pareciera que ya le encontraron el beneficio o la raja política de cómo sacarle beneficio a una cuestión que al final claramente le resulta al país contradictorio y que además es ilegal, es inconstitucional. Y el presidente lo lleva al terreno en donde pareciera pues que le va bien, en decir, oye, es que yo estoy combatiendo la corrupción, quiero que la luz sea más barata, y todo eso es mentira, porque ni se combate la corrupción con esto, ni la luz va a ser más barata con ese tipo de decisiones. Al contrario, va a ser más cara y va a ser insuficiente. Lo decíamos desde hace muchos meses, incluso ya casi años, que con este tipo de decisiones desde que se suspendieron, me parece que fue el 3 de diciembre de 2018, las subastas para energía eléctrica precisamente aquí en nuestro país, desde aquel entonces
dijimos que esto lo único que iba a provocar en el mediano y largo plazo eran apagones. Y ya sucedieron, ya ocurrieron. Bueno, pues al final de cuentas que no busque los culpables están en su gobierno por las malas decisiones que han tomado. Gracias, senador. Senador Madero y senadora Gálvez. Senadora Gálvez, perdón. A ver, yo básicamente diría que en el gobierno del presidente tienen que estudiar dos conceptos: cogeneración y autoabastecimiento. Son dos conceptos que son legales, que las empresas, creo que ahí habría algunos temas específicos que tendrían que revisarse. Yo coincido que se tendrían que revisar algunas partes de estos conceptos. Y otra parte que se tendría que revisar es el costo de transmisión. Yo pienso que es muy probable que sí hubiera ahí un problema de las bajas tarifas, pero hay que entenderlo en el contexto de que cuando se autorizaron había la idea de impulsar las energías limpias. Y como en ese entonces invertir en energías limpias era muy caro y se hacía más por un tema ambiental que por un tema de costo-beneficio, la manera que el gobierno encontró de incentivar a las empresas que invirtieran en energías limpias era prácticamente pagarles, que pagaran cero costo de transmisión. Hoy las tecnologías son tan económicas que ya no se hace así en las subastas. Hoy los empresarios sí pagan tarifas, entre ellas transmisión y otros gastos administrativos a la CFE, las nuevas después de la reforma eléctrica. El problema es que están los de antes y están los actuales y de repente se habla de todos de la misma manera. Entonces, por eso creo que tenemos que precisar. En el caso de las empresas de la MAGE, es porque pagan poca luz, pero no se analiza que hicieron millonarias inversiones. Por ejemplo, la línea de transmisión del Istmo de Tehuantepec para traer las energías renovables fue construida por la iniciativa privada y costó $1 millón cada kilómetro. Eso no lo puso el gobierno, lo puso el sector privado y le entregó las líneas de transmisión a CFE. Por eso los costos bajos de transmisión. Entonces, o sea, yo siento que es injusto, pero insisto, si la ley eléctrica entrara como está, el gobierno no podría abastecerles de electricidad. No tendría electricidad para darles. Por eso se ampararon, más que por otra cosa. Ellos lo que se tendrían que haber es parado su producción. Lo vimos en el apagón de Texas. Cuando deja de haber gas, se tuvo que parar la industria. ¿Cuánto dinero perdió la industria? Y ahorita que Estados Unidos está creciendo y que nos puede jalar, porque va a jalar a la economía mexicana, la que va a sostener a este país es la industria de la exportación. Y si le metes el amague de que no les vas a dar energía eléctrica, pues está cañón. Entonces yo sí creo. Y respecto a la resolución, yo tenía miedo, tengo que confesar que tenía miedo de que hubiera habido algún efecto de la presión del presidente sobre el juez. No conozco al juez, pero creo que el Poder Judicial y específicamente los jueces y las juezas hicieron bien en resistir, porque con uno que se hubiera doblado, pues se hubiera venido en cascada la presión hacia todos. Es tiempo de ser valientes, tanto las senadoras y senadores como las juezas y los jueces ante un poder ejecutivo absolutista, autoritario, como el que tenemos enfrente. Muchas gracias, senadora. Gerardo Segura, es la última pregunta que tengo sobre el tema y pasaríamos a otro, a no ser que alguien que esté conectado quisiera la palabra. Gerardo Segura pregunta, ¿cómo frenar la arremetida contra jueces y abogados? ¿Sería viable que ustedes como senadores de oposición colaboraran en este tema realizando un foro donde integrantes de la barra de abogados expliquen lo que representa esta arremetida en su contra y si estamos ante un gobierno autoritario, entre otras medidas? Pues como grupo parlamentario establecimos posturas muy firmes respaldando al Poder Judicial, específicamente a las juezas y a los jueces. Yo creo que sí vale la pena seguir dialogando, porque me gustaría escuchar qué opinan los jueces. Si realmente ellos sienten que no hay una intromisión del Poder Ejecutivo. O sea, me gustaría escuchar el punto de vista de los jueces y las juezas. ¿Qué tanto les impacta? Hoy el presidente de la Corte decía que también hay presiones del poder fáctico de los empresarios.
nosotros tuvimos una reunión súper respetuosa con el Poder Judicial, con el presidente de la Corte, como otro poder en ese ámbito. Creo que se puede dialogar. Lo que yo sí creo que no se puede es amenazar. Y yo sí creo que hubo una amenaza. Y ojalá algún día los jueces se atrevan a decir cómo vivieron ellos la amenaza. Y de entrada yo les diría, cuenten con el respaldo de este grupo parlamentario, porque estamos seguros que ellos son el fiel de la balanza en este momento, donde su mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados hace que violen la Constitución. Yo me acuerdo que juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución, y las senadoras y senadores del Morena y sus afines no les importó saber que estaban violando la Constitución y aprobaron una ley violatoria. Y ante eso, pues lo único que nos quedaba era el Poder Judicial y pues yo insisto, todo mi respaldo y mi respeto para ellos. Gracias, senadora. Víctor Mayén pregunta sobre el tema. ¿Ya concluyeron la... perdón, senador. Déjame hacer un comentario nada más sobre el mismo tema. Por favor. Yo quisiera que aquilatáramos el momento que estamos viviendo. Es un momento, como dijo Julen, muy delicado. Vivimos la amenaza de un presidente, pues no solo caprichoso, sino autoritario, que cuando la ley no le favorece, amaga. Amaga primero contra quien resuelve por derecho en su contra, y después amaga con cambiar la ley y después con cambiar la Constitución. Y lo peor es que lo está haciendo con proyectos revestidos de un populismo nacionalista, pero en realidad es un proyecto suicida para el país. Es para tener mayor contaminación, mayores muertes en México por contaminación, porque no lo dimensionamos, pero mucha gente muere por enfermedades respiratorias a causa de la mala calidad del aire que producen precisamente este consumo de hidrocarburos. Y el mundo está avanzando hacia las energías limpias. Entonces estamos viviendo este momento terriblemente delicado. Lo que el Partido de Acción Nacional va a querer hacer es volverlo una discusión pública, que sea la sociedad la que se involucre y defienda su futuro y sus derechos a un mundo y a un México con aire limpio, con energías renovables y con energías baratas. El dilema que está planteando el presidente de poner la axiología de que si es privado es corrupto y si es público es eficiente y barato, es un falso dilema. Está planteando las cosas de una manera manipulada y lo está haciendo porque tiene el poder presidencial y el control de los medios para hacerlo. Por eso el Partido de Acción Nacional se va a poner a la tarea de hacer esta discusión lo más abierta, lo más pedagógica, lo más analítica para generar consensos sociales, porque va a atravesar la elección. Esto va a atravesar la elección. El presidente va a querer engañar con que los que defendemos la reforma y estamos en contra de la ley que se aprobó inconstitucional, estamos protegiendo privilegios, lo cual es precisamente el debate político electoral a donde él quiere llevar las cosas de manera amañada y engañosa, cuando en realidad lo que estamos defendiendo es el derecho a un México con un medio ambiente limpio y con energías sustentables, baratas, y que lo que está planteando él es una manipulación y un capricho autoritario desde su potestad presidencial. Muchas gracias, senador. Víctor Mayén, sobre el tema, pregunta si ya concluyeron la revisión de la acción de inconstitucionalidad y cuándo se presenta. Pues muy rápidamente, tenemos todavía tiempo. De hecho, yo creo que ni tiempo nos va a dar de presentarla, porque estos ya le dieron el golpe, ya saben que la van a perder. Van a perder todas. Los amparos y las acciones apenas empiezan a llover. Lo que acaba de suceder es un juez que hizo esta resolución, pero faltan todavía otras instancias. Nosotros tenemos hasta el 5 de abril para presentarla.
La próxima semana tenemos avances ya muy sustantivos en la materia, pero tenemos la voluntad política de una mayoría de 50 senadoras y senadores para respaldarla. Y estaremos en tiempo y forma listos para prepararla. Lo que queremos es que sea lo más robusta para que sea imbatible esta acción de inconstitucionalidad que presentaremos de manera conjunta el bloque opositor. Muchas gracias, senador. Pasaríamos entonces a otros temas, son muchos, entonces, y no traen destinatario específico, quien desee responder. Dice Gerardo Cedillo, ¿qué opinan del intercambio de vacunas con Estados Unidos a cambio de seguir teniendo a migrantes centroamericanos en México mientras se resuelve su solicitud de asilo? Mira, qué bueno, por un lado, que haya la posibilidad de conseguir vacunas en México, porque lamentablemente lo que demuestra con esto y esta gran celebración, que como hizo pues Marcelo Ebrard, de que bueno, ya era una espléndida noticia, qué bueno que se dé, pareciera que el gobierno no ha hecho su trabajo en el tema de poder lograr las vacunas necesarias para este país. Y no se dio, no se resolvió principalmente porque nunca estimó, como sí lo estimaban en otros países, grave el asunto que estaba ocurriendo en el mundo, la famosa pandemia. Aquí siempre se dijo, no, pues abrázate, no, pues no uses cubreboca, no, pues no dejes de salir. Y claro, ¿qué pasó con todo ello? Pues si efectivamente se pensaba que no iba a pasar nada, pues no prepararon para poder tener vacunas. Qué bueno que hoy se da a partir de un acuerdo. Qué malo, ojalá no sea así, que simplemente sea pues a cambio de que por aquí te doy las vacunas y por acá vayas a querer restringir la entrada de migrantes en el sur de la frontera mexicana, que no tendría que ver una cosa con otra. Al final tampoco se trata, ni estoy yo diciendo que la dejen abierta la frontera, simplemente que no sea a cambio de, que en todo caso la entrada o no de migrantes al sur de nuestro país tenga que ver otra condición distinta a que si Estados Unidos nos entrega o no vacunas o nos concede el intercambio por esta condición. Así que francamente, qué bueno que se vengan las vacunas, qué malo que haya tenido que ser así, que el gobierno no haya previsto que tenía que hacerlo. Habla de un mal desempeño en la gestión de la pandemia, un malísimo desempeño en la gestión del desempeño de la pandemia, pero también de lo que habla es de, bueno, de la parte que a lo mejor pudieran, y ojalá no sea así, truqueando, ¿no? Te doy las vacunas, pero a cambio tú párame el tráfico allá a la frontera, que no tendría que ver una cosa con otra. Muchas gracias, senador. Víctor Mayén pregunta, ¿el PAN como lo propone Morena se allanaría a los cambios que en San Lázaro se le hicieron a la ley de cannabis y con esto se cumpliría lo que mandata la Corte? Igual quien desee responder. Es que a ella le daría más, o sea, que se acotara. Perdón, Sergio, ¿puedes repetir la pregunta? Con todo gusto. ¿El PAN como lo propone Morena se allanaría a los cambios que en San Lázaro se le hicieron a la ley del cannabis y con esto se cumpliría lo que mandata la Corte? Yo no sé qué opinan mis compañeros, pero yo creo que es un tema del grupo que tendremos que revisar y valorarlo de manera adecuada. Yo no podría estar en condiciones de mencionar algo respecto a esto y menos, como viene la pregunta, que pareciera un tema grupal. Yo de momento esperaría a que lo pudiéramos debatir al interior para poder fijar una postura, porque cuando dice qué opina el PAN, pues me parece que tenemos que pensarlo y platicarlo todos. Perfecto. Gerardo Segura pregunta, hay un incremento fuerte de la violencia y ayer lo vimos con la masacre de 13 policías. López Obrador asegura que este tipo de violencia ya no se da en México. Estamos ante un gobierno, ante el gobierno de las mentiras que miente para todo y así ocultar su ineptitud. Me parece que ha sido práctica común de este gobierno alejarse de la realidad y bueno, prometer muchas cosas que al final terminan siendo mentiras, desde pues, las mañaneras, desde cualquier foro en donde el presidente va los fines de semana, diciendo que las cosas van a suceder, y hay una gran cantidad de acontecimientos que la misma prensa ha venido documentando, de cosas que se han ofrecido desde el gobierno y que no se han venido cumpliendo. Entre otras, por ejemplo, el tema de la seguridad, ¿no? Por supuesto, ahí hay un déficit enorme en materia de seguridad. Se dijo, desde incluso de los tiempos en que era candidato, que se iba a resolver, que lo iba a resolver, le puso hasta número de días, cuántas semanas, todo. Y la verdad es que no se ha resuelto. Me parece que incluso va a peor. Hay un grado de delincuencia
mucho mayor del que había. El número de víctimas es mucho mayor de los que había, de los que ya eran de por sí muy altos en el pasado, en el reciente y el anterior a este que apenas está sucediendo Andrés Manuel López Obrador. Me parece que lo que hoy tenemos es simplemente, pues sí, lamentablemente una mentira más, porque no se puede hablar de éxito en la lucha contra el crimen cuando vemos todos los días lo que está pasando. Y esto que pasó precisamente ahí en el Estado de México, donde mueren estos, son emboscados, no mueren, son emboscados y muertos estos 13 elementos de seguridad pública, pues es un hecho que realmente refleja con claridad cuál es la descomposición en esta materia en nuestro país. Y lo que tenemos que decir es que la estrategia de seguridad pues simplemente no funciona. Si es que hay alguna, porque al final tampoco se ha dicho con claridad cuál es la estrategia. Se habló de la Guardia Nacional y que vendría a resolver pues todas las deficiencias, y vemos que ahí está la Guardia Nacional. No se cumplió con lo que dice la Constitución cuando se formó, que decía debía ser un órgano civil, pero más allá de eso tampoco está dando resultados. Entonces, bueno, me parece a mí que debía ser un tema primordial el poder garantizar la seguridad de nuestro país, y hoy en ese como en otros, pues lamentablemente los resultados son muy malos en este gobierno. Gracias, senador. Gerardo Segura pregunta también, ¿qué opinión tienen de que López Obrador canceló los fideicomisos, pero crea uno para ayudar a su productor estrella Pigmenio Ibarra, a quien a través de un fideicomiso le otorga 150 millones de pesos para ampliación de su productora Argos? Senadora Gálvez. De hecho, yo estaré preparando una denuncia primero a la función pública para que se investigue bajo qué argumento se le asignó a esta empresa un crédito fast track, habiendo tantas empresas con graves problemas económicos que realmente han pedido ayuda a gritos y este gobierno se ha negado a darla. Entonces habla de la gran hipocresía. Esperemos que Ermendira Sandoval ya haya abierto una investigación sobre este tema, o simplemente pues ven la paja en el ojo ajeno y pues la viga en el propio, no van a ser capaces ni de cuestionar ni de investigar. Lamentable. No hay manera que, por más que diga el presidente que es un medio bueno, ¿quién es él para decir quién es un medio bueno y quién es un medio malo? Él no le corresponde calificar a los medios, o sea, solo los, ahora sí, alabadores del gobierno van a tener acceso a embajadas, a premios, a créditos. Pues es muy lamentable y demuestra su gran hipocresía de que el tema del combate a la corrupción es solo una mentira más. Esto es un acto de corrupción porque hay una liga directa entre él y el presidente. Es un medio de comunicación a modo del presidente y lo premian dándole este crédito. Y yo creo que en este caso hay un verdadero conflicto de interés y ese se tendrá que investigar y se tendrá que castigar. Muchas gracias, senadora. Gerardo Segura preguntaba sobre el intercambio y el trueque de vacunas por migración, ya quedó respondida. Y finalmente, con esto terminaríamos, dice Gerardo, la creación de un padrón de telefonía móvil en donde los que tengan un teléfono celular deberán otorgar sus datos biométricos ha sido rechazada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones por ser inviable y costosa, y también por los empresarios por las mismas razones. Pero Monreal dice que sí hay recursos para eso y que deben seguir adelante. ¿Qué opinan ustedes? Yo primero me gustaría que este tema, otra vez, no acabara en una acción de inconstitucionalidad. Tenemos tiempo para analizarlo y discutirlo. Hemos tenido una primera reunión. Primero, ¿qué delincuente se va a ir a registrar para delinquir? Esa es una estupidez. 2, ¿por qué hay teléfonos celulares en los reclusorios? Eso es algo que tiene que contestar la autoridad. 3, ¿quién va a enrolar, y así se llama enrolar, a los más de 100 millones de prepago que hoy existen? ¿Quién va a ir a la Sierra Norte de Puebla? ¿Quién va a ir a la montaña de Guerrero para que la gente que ya hoy tiene un celular ponga sus huellas digitales? 3, todos los que no se enrolen, todos los que no se den de alta, ¿quién va a ser el valiente que les va a suspender el servicio telefónico? ¿Quién? O sea, ¿quién va a dar la orden?
Ya lo hicimos, ya lo intentamos hacer en el sexenio de Calderón y fue un fracaso, porque la gente no se fue a registrar. Había más de 1,600 Felipe Calderón registrados en la base de datos. O sea, vas a limitar a la gente menos favorecida a que no tenga un celular, cuando hemos presentado en la mesa la posibilidad que con tecnología, con inteligencia artificial, detectemos a los que usan teléfonos para extorsionar. Ahí les va. Que sea de prepago, que solo salgan llamadas, que le cambie más de 2 veces un chip. ¿Quién le cambia más de 2 veces su chip en un día a su teléfono? Nadie, salvo alguien que está extorsionando. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Mercado negro de SIMs, de Guatemala, de Centroamérica, de Estados Unidos. O sea, nos va a costar millones de pesos. Yo lo que creo es que a lo mejor lo que quieren es tener un padrón de control político, con todo respeto. Porque eso no es una forma de vencer la criminalidad. La criminalidad le va a dar la vuelta, no van a ir a registrarse al padrón, por supuesto. Va a haber un incremento de secuestros express para quitarles el celular mientras delinquen. Va a haber un incremento de robo de celulares. En fin, las consecuencias, y otra vez, no es que uno esté del lado de la empresa, uno está del lado de la inteligencia. A mí, lo que yo le pediría al senador Monreal es que permita que analicemos con detalle este tema, las consecuencias, y el IFT, que es el organismo que se le ha asignado esta tarea, dijo claramente en una carta que no tiene los recursos para hacerlo y nos podría llevar 3, 4 años su implementación. Mejor hagamos algo que sí está en nuestras manos para reducir la delincuencia a través de tecnología. Estamos en esa mesa de trabajo, ya tuvimos una primera reunión ahí Julen y su servidora, y vamos a seguir escuchando desde el punto de vista técnico las opciones, y si así dándoles alternativas no aceptan, pues entonces lo que está de fondo es que quieren tener un padrón que hoy no tienen, porque lo tiene el INE. Yo no le confiaría a este gobierno mis datos, por supuesto que no, mis biométricos. Es un tema de desconfianza, claro que es un tema de desconfianza. Muchas gracias, senadora. Perdonen, Fernando Mayolo López manda una última pregunta y con esta terminamos. Ya la había mandado, se me había pasado. Dice, ¿qué reflexión suscita en el grupo la demora del líder del partido para designar al coordinador o coordinadora? Pues, si me permiten hacer un respetuoso exhorto al presidente del Partido Acción Nacional para que lo más pronto posible podamos contar con una coordinadora o un coordinador para que podamos tener el liderazgo en la agenda política de esta bancada, que es la más grande de oposición, pueda ejercer ese liderazgo de la manera más eficiente posible. Yo lo único que pediría es que fuera no solo rápido, sino que recogiera esta posibilidad de que el Partido Acción Nacional asuma el liderazgo de construir la agenda alternativa de contraste al proyecto de Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador, dando las propuestas, las críticas, las sugerencias y los respaldos a las acciones que se necesitan para que este país no retroceda en los temas democráticos, de derechos humanos, de medio ambiente, de crecimiento económico, de inversión y de certidumbre. Ese sería, pues aprovechando esa pregunta de Mayolo, la oportunidad para hacerle al presidente del partido un respetuoso exhorto. Yo lo hago a título personal, porque creo que no existiría, a mi juicio, un inconveniente para que se diera. No sé qué es lo que esté deteniendo esta decisión, que sí lo hemos comentado en el grupo, nos limita para organizarnos de mejor manera, de manera más contundente, eficiente y con la negociación con los otros grupos parlamentarios. No sé si me quieran añadir Julen y Xochitl.
Pues yo lo que diría es que el presidente del partido nos ofreció que pasando los procesos internos, ya terminaron los procesos internos, y después nos dijo que estaba haciendo una consulta, y digo, pues ya pasaron muchos días para la consulta. Por supuesto que nosotros vamos a trabajar con el que él disponga, porque así está en la democracia, o así está en los estatutos del partido, es una facultad que tiene el presidente. Creo que algún día lo deberían de cambiar y debe ser una facultad de los senadores y senadoras, que el que tenga mejor simpatía o más capacidad desde nuestro punto de vista, creo que sería lo ideal, y ojalá un día el PAN dé la vuelta a estas estructuras anteriores y dé paso también a una democracia. Sí creo que Morena ha aprovechado esta situación. Lo que pasó el martes pasado de manera vergonzosa, que se discutió un tema que no estaba acordado en la Junta de Coordinación Política, no, en la mesa directiva, y de repente me supongo que alguien lo pasó, pues votamos a alguien que no habíamos discutido en el grupo porque ese tema no se había previsto. Como ustedes saben, nosotros discutimos ese día, discutimos la reforma a la Fiscalía y le dedicamos amplio tiempo del grupo al tema de la Fiscalía porque era el tema que se iba a debatir. Y lo que se pidió era que nos dieran oportunidad de revisar los perfiles y poder votar en conciencia por esos perfiles. Y la burla del presidente de la mesa directiva me pareció innecesaria al final. Yo la verdad se lo reclamo porque habíamos tenido una buena relación con él, pero la forma burlona que dijo que si alguien más quería intervenir porque nosotros estuvimos insistiendo en que esto se pospusiera, pues habla de que no hay un respeto al grupo porque no sienten que no hay un liderazgo, y eso sí nos está empezando a afectar ya como grupo parlamentario, y por lo tanto también me sumo al llamado del jefe Madero que pues ya, que tome su decisión, pero ya, o sea,